Hola amigos, bienvenidos a mi canal Juntos en la Fe. Quien les habla, Gipsel Barran, y les bendigo en el nombre de Jesús. Y en esta oportunidad quiero compartirles una palabra de Dios para conocer un poquito más acerca de Dios. Y bien, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor quien esté tomando el control de todo esto, lo que se diga acá. Bendito Dios y Padre eterno, te alabo, Señor, y te bendigo, amado Dios, te glorifico para siempre, y seas tú, Señor, con tu poder, con tu Espíritu Santo, quien hable a través de este medio a todos los oyentes, a todas las personas que de alguna u otra forma quieren saber de ti, Señor, quieren conocer a un Dios maravilloso. Y bueno, Señor, seas tú, Señor, con tu poder y tu Espíritu Santo, hablando, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, yo le titulé a este tema Conociendo a Dios. Encuentro en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 1 del versículo del 1 al 3, dice: en el principio de todas las cosas, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, dice, ¿no? Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Me llama mucho la atención cuando dice sea la luz. Y me lleva a un pasaje bíblico de 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículos del 3 al 6, en el que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Dice en el versículo 6: porque Dios que mandó que las tinieblas porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así dice textualmente la palabra de Dios, y habla nuevamente de la luz, y habla de Jesucristo. Esto me lleva también a un pasaje bíblico de el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y lo voy a leer textualmente porque todo tiene una coinonía, todo encaja perfectamente, y voy a leerlo. Dice: en el principio era el verbo. Entonces, ¿qué es el verbo? El verbo es la palabra. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Sin Jesús nada fue hecho. Él estaba con Dios Padre cuando Él estaba creando todas las cosas. Y dice en el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces hago un pequeño paréntesis allí para yo traer un ejemplo. Cómo podemos verlo de manera más clara. Tengo en mis espaldas unas lamparitas que parecen velas, y quiero hacer este ejemplo. Dios hizo la luz, pero Él dijo, hágase la luz. Y fue la luz, fue la luz. Si la apagamos, va a estar oscuro. Eso era lo que sucedía de un principio, todo estaba en tinieblas. Pero Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Es imposible que haya tinieblas donde hay luz. ¿Qué quiero decir con esto? De que así como un foco de un bombillo prende e ilumina todo el espacio, asimismo Dios hizo con la luz de Cristo maravillosa para alumbrar el camino de los hombres. Entonces, en el momento que yo apago esta luz, vuelve la tiniebla, vuelve la oscuridad. Pero la voy a dejar encendida. Y donde hay luz, no hay tinieblas. ¿Sí? Y dice aquí, quiero compartirles en Juan 3:16, esta palabra maravillosa que yo diría que es el resumen de la Biblia. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es unigénito? A su Hijo único, a su primer y único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Maravilloso saber que Dios nos haya dado este regalo de salvación por medio de su único Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y dice en el versículo 17 de Juan 3, capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino a condenarnos, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él, lo dice su palabra, aquí en el versículo 17. Y dice, el que en Él cree, es el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces tenemos una gran noticia aquí, que es revelada su palabra, de que Dios no quiere condenar. De hecho, Él no condena a nadie. Somos nosotros mismos quienes nos condenamos al no creer en la promesa de Dios y en los hechos de Dios. Dice en el versículo 19,
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así sucedió cuando Jesucristo mismo dijo que Él había venido a este mundo y no le recibieron. Es tremendo, ¿no? Y dice en el versículo 20, continúo leyendo, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Wow, tremendo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Me hace recordar muchas cosas las que he vivido, y yo vengo de ese mundo en el que rechazaba las cosas de Dios por el hecho de decir no, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, y yo estaba muy equivocada, pero la verdad me hizo libre una vez que la conocí. Y dice en el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Entonces, no es que seamos más que nadie, más que otros, por el conocimiento de la palabra, porque realmente lo dice aquí claramente: el que está en tinieblas rechaza la luz, no le gusta, no le agrada nada de las cosas de Dios, pero el que está con Dios permanece en la luz. Y dice en Juan 3, 31 al 36, voy a leer rápidamente porque realmente lo quiero decir textualmente todo lo que aquí dice, no quiero cambiar nada. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. En el 32 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua de Dios que es veraz. El que recibe a Dios va a testificar acerca de las cosas de Dios y va a decir: realmente Dios es verdadero. En el 34 dice: porque el que Dios envió, las cosas de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Esto me agrada mucho, saber que Dios da de su espíritu, lo dice con E mayúscula. Dice: Dios da su espíritu en cantidad, o sea, en abundancia, Él no lo da en medidas. En el versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas Dios Padre lo ha entregado a su Hijo Jesucristo. Y bien, dice en el 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Conocemos a un Dios misericordioso, un Dios amoroso, pero es fuego consumidor. Es un Dios celoso. Más adelante le estaré hablando acerca de cómo es Dios, que es celoso. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie, solamente con su Hijo Jesucristo, a quien le entregó todas las cosas. Porque aquí lo dice:
dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero dice antes, en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En el 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Yo puedo poner el ejemplo de mi hijo. Tengo mi hijo de 9 años y obviamente él va a heredar todas las cosas que yo tengo en algún momento. De hecho ya él es heredero sin tener yo que dejar ningún papel de mis cosas para él. Y Dios, así el Padre, le place dar las cosas, todo el dominio del cielo y de la tierra a su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a ver en Mateo 28:18 hay una parte explícita de Jesús que dijo, todo me es dado, toda potestad, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad, todo poder, todo principado, todo le fue entregado a Jesucristo por el Padre. Y bueno, en Apocalipsis quiero hacerle mención del capítulo 1, del 1 al 3, que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice, el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, que Juan ha testificado y ha dejado por escrito todas las cosas que Dios le revelaba a través de su Hijo Jesucristo. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El tiempo del fin, el tiempo del regreso de Jesús, el tiempo de hacer bien las cosas, creo. El tiempo está cerca, hermanos, y finalmente quiero decirles del Apocalipsis 22:16, que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero en el versículo 13 de Apocalipsis 22 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el primero y el último. Todo esto me habla de Jesucristo, de que Dios Padre, en ese plan amoroso de querernos salvar de la muerte, de la enfermedad, del pecado, envió a su Hijo Jesucristo para que todos seamos salvos. Él no hace acepción de personas. Él quiere que todos seamos salvos por su sangre, por la sangre de Cristo, por la gracia de Dios, porque no merecemos nada de Dios. Todo es por gracia. No merecemos absolutamente nada de Dios. La gracia de Dios es un regalo que Él a todos nos da sin merecerlo. Y aquel que cree, como dice su palabra, como acabo de leer, será salvo. Y el que no cree ya ha sido condenado por no creer. Entonces, hermanos, esta es la buena noticia. Dios nos ha regalado la salvación.
y todo aquel que cree será salvo. Ya es salvo, el que cree ya es salvo. Entonces, el siguiente video les estaré hablando acerca de las promesas de Dios, todo lo que Dios dice en su palabra para salvarnos de todo lo malo, del pecado, de la muerte, de enfermedades, tantas cosas que el Señor quiere hacer por nosotros y que ya hizo de por sí, ya lo hizo todo. Nosotros simplemente lo que tenemos que es creer en su palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Creer en su palabra y confiar en Él plenamente. Bueno, amigos, hermanos, hasta aquí este fue todo por hoy, por ahorita. Y bueno, les bendigo enormemente. Un beso. Dios les bendiga.